Física 3, clase 4. En este caso vamos a ver el campo eléctrico. Vamos a resolver las preguntas de la guía de física a partir de la número 28, la cual dice: ¿qué es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico es una cantidad vectorial cuya magnitud depende, en primer lugar, de la cantidad de carga eléctrica presente y en segundo lugar de la distancia, ¿sí? La pregunta 29 dice: ¿cómo se determina la dirección de un campo eléctrico? Bueno, pues la dirección de un campo eléctrico se determina a partir de la naturaleza de las cargas eléctricas. Fíjense bien. Vamos a poner aquí, vamos a dibujar una carga positiva y a partir de su sola existencia sabemos que hay líneas de campo eléctrico que son salientes. Entonces se dibujan, digamos, de esta manera. Por otro lado, si tenemos una carga eléctrica negativa, ¿sí? Entonces las líneas de campo eléctrico son entrantes. Se dibujan así, de esta manera. Por tanto, ¿cómo se determina la dirección del campo eléctrico? Bueno, pues dependiendo de la carga eléctrica. Si una persona está posicionada aquí, por ejemplo, ¿cómo sería el campo eléctrico que sentiría debido a esta carga? Pues la dirección del campo eléctrico iría hacia él, ¿sí? En su dirección. Si en cambio la persona estuviera parada por aquí, entonces el campo eléctrico lo percibiría hacia allá, hacia arriba, ¿sí? Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cómo se calcula la intensidad del campo eléctrico? Esa es una muy buena pregunta. Hay dos fórmulas que tenemos que conocer para el cálculo de la intensidad del campo eléctrico. La primera de ellas dice que el campo eléctrico, es decir, E, es igual a fuerza dividida entre carga. La otra fórmula que tenemos que conocer dice que E, o sea, la intensidad del campo eléctrico, es igual a K, donde K, como habíamos visto, es la constante de Coulomb por la carga eléctrica, dividido eso entre la distancia a ella elevada al cuadrado. La siguiente pregunta, que es la 31, dice: ¿qué son las líneas de campo eléctrico? Bueno, de hecho aquí están dibujadas. Las líneas de campo eléctrico son aquellas líneas que describen el campo eléctrico alrededor de una carga. La siguiente pregunta, que es la 32, dice: ¿qué dice la ley de Gauss? Bueno, antes que nada vamos a explicar algo rápido acerca de las superficies. Hay un tipo de superficie que se llama superficie cerrada, ¿sí? La superficie cerrada, por ejemplo, puede ser una esfera, ¿sí? También puede ser un elipsoide de revolución, ¿sí? Siempre y cuando, como su nombre lo indica, no tenga aperturas, o sea, sea cerrada, ¿sí? Es un concepto matemático muy abstracto y tiene una definición muy técnica, pero bueno, con eso yo espero que se entienda qué es una superficie cerrada. Entonces vamos a imaginarnos una esfera, ¿no? Por ejemplo, con eso vamos a entender un poco mejor lo que dice la ley de Gauss. La ley de Gauss dice: el número total de líneas eléctricas de fuerza que cruzan cualquier superficie cerrada hacia afuera o hacia adentro es numéricamente igual a la carga total encerrada por dicha superficie. O sea, vamos a entenderlo aquí con esferas. Vamos a suponer que aquí tenemos una esfera, ¿sí? No un círculo, una esfera, ¿sí? Imagínense que es tridimensional. Por lo tanto, ¿cuál sería la carga eléctrica encerrada? Pues para saber cuál es la cantidad de carga eléctrica que está encerrada en esta superficie cerrada, lo que tendría que hacer sería contar las líneas que la atraviesan. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, numéricamente, la carga encerrada sería igual a 8. 8 unidades. Ahora bien, contestando a la siguiente pregunta del cuestionario, que es la 32, dice: ¿cuál es el valor de la permisividad del vacío?
Y es una pregunta muy interesante porque a partir de aquí uno se puede preguntar, bueno, o mejor dicho, puede contestar a la pregunta de ¿y de dónde sale el valor de la constante de Coulomb K? Seguramente por ahí más de un curioso se lo habrá preguntado. Bueno, pues es que K, la constante de Coulomb, es igual a 1 dividido entre 4pi por epsilon 0, donde epsilon 0 es el valor de la permisividad del vacío. O sea, es una propiedad del espacio vacío. Y esta propiedad es la que nos indica qué tan influyente es una carga eléctrica en presencia del vacío. Por lo tanto, la constante de Coulomb K depende del valor epsilon 0 que se llama permisividad del vacío. Y bien, su valor es el siguiente. Epsilon 0 es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 en unidades de Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Bueno, por lo tanto ya tenemos lo teórico, ahora vamos con lo práctico. Y para ello vamos a resolver el problema número 34 de nuestra guía de física. Y dice así: determine la intensidad del campo eléctrico en un punto a 10 centímetros de una carga de 2 microcoulomb. Como siempre, vamos a empezar con nuestra lista de datos. Sí, en este caso nos dieron la distancia R, que son 10 centímetros, y la carga eléctrica Q, que como dice el problema es de 2 microcoulomb. Ajá. 2 microcoulomb se denota así con una letra griega que se llama mu y que se parece a una M, solo que de un lado la patita es más larga. ¿Cómo calculamos entonces la cantidad de campo eléctrico? Bueno, la magnitud del campo eléctrico. Bueno, pues con la fórmula que mostré hace un momento, que dice que campo eléctrico es igual a ¿quién? Constante de Coulomb por la carga, y eso dividido entre la distancia al cuadrado. Y listo, ahí sustituimos, por lo tanto me queda, perdón, aquí no, vamos a ponerlo por acá. Sí, la sustitución que me queda, E igual a ¿quién? La constante de Coulomb, que ya vimos varias veces en las clases anteriores, vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga eléctrica. Pero fijémonos que aquí hay una cuestión interesante, es 2, sí, pero microcoulomb. El micro en el sistema internacional es el prefijo que vale por 10 a la menos 6. Entonces, esta cantidad de aquí se escribe de esta manera para efectos de este problema. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora bien, eso se divide entre la distancia al cuadrado. A ver, ¿pero quién era la distancia? La distancia era 10 centímetros, que desde luego que si yo lo paso a metros, me quedaría 0.10 metros. Y eso lo tengo que elevar al cuadrado. Ahora, vamos con las operaciones, con la calculadora. 9 por 10 a la 9, cierro paréntesis, abro paréntesis, colocamos la carga, ¿sí? 2 por 10 a la menos 6, porque es micro, signo de dividir, abro paréntesis, ahora sí colocamos que 0.10, cierro paréntesis, lo elevamos al cuadrado y le ponemos un signo de igual. Normalmente nos va a dar cantidades muy grandes, entonces pues no se espanten. Aquí el resultado, ¿cuál es? El resultado se escribe así: E, intensidad de campo eléctrico, es igual a, se puede escribir todos estos ceros, o bien se puede escribir 1.8 por 10 a la ¿cuánto? Habríamos recorrido el punto decimal 6 lugares, por tanto sería por 10 a la 6,
¿En qué unidades? En Newton sobre Coulomb. ¿Por qué Newton sobre Coulomb? Pues porque metro al cuadrado se vuelve metro cuadrado, que se elimina con este. Este Coulomb de acá se va solamente con uno de aquí. Por tanto me queda Newton dividido entre Coulomb. Esas son las unidades. Ahora bien, recordando también que por 10 a la 6 es un mega, también se puede escribir de esta manera: 1.8 mega Newton sobre Coulomb. Y listo.